Es actualmente pleno 2021, mediados del 2021, la Nikon D750 y la Sony A6500, cámaras rentables para comprar en este año. ¿Vale la pena invertir el dinero y comprar estas cámaras? ¿O será que por algún motivo ya Nikon sacó la D780 y Sony sacó la A6600 sustituyendo estas cámaras? ¿O la reducción de precio que podemos encontrar hace que valga la pena invertir el dinero de acuerdo a las características que hoy en día estas dos cámaras nos ofrecen? Hola, un saludo, yo soy Allen Bursulis y te voy a estar haciendo una comparación entre estas dos cámaras, la A6500 y la D750, porque muchas veces es una buena opción para tenerla como segunda cámara o si estoy intentando empezar en el mundo de la fotografía profesional y tengo un poco el presupuesto ajustado. Y en realidad a lo mejor no tienes idea de qué puede ser mejor para ti. Una mirrorless o una cámara sin espejo con un sensor electrónico o una cámara DSLR con un sensor óptico que me da otras características. ¿Cuál es la mejor cámara de las dos? Bueno, yo te voy a tratar de hacer una comparación de acuerdo a qué es lo que yo creo que puede declinar la balanza en una cámara fotográfica a la hora de decidir invertir el dinero en ella. Hay otras características que quizás tú las puedes encontrar que no las voy a estar abordando porque son cosas muy sencillas y triviales que quizás no determinan tanto. Bien, empecemos por lo que podemos ver y lo que podemos sentir, el tamaño y el peso. Esta cámara, la D750, mide 14 centímetros por 11.3 por 7.8 y tiene un peso de 840 gramos o 1.85 libras. Y por otra parte, el cuerpo de la A6500 mide 12 centímetros por 6.5 por 5.3 y pesa 1 libra, es decir, casi la mitad de la Nikon D750. Entonces, ¿cuál de las dos cámaras es mejor? Bueno, la realidad es que ninguna de las dos es mejor. ¿Por qué? Porque hay fotógrafos que prefieren una cámara un poco más grande, un cuerpo más grande, para que sea más agradable a la hora de agarrar, porque es verdad, haya más estabilización en la mano, el peso ayuda un poco a la estabilización cuando tenemos un objetivo más largo, eso siempre ayuda a que sea mucho más estable en la mano. Es decir, una cámara grande por lo general es mucho más agradable a la hora de agarrar, eso es verdad. Pero pesa más y eso hay que tenerlo en cuenta. También algo que no es importante, yo no le veo importancia, pero muchas veces los clientes sí le ven importancia. Mientras más grande es la cámara, más profesional parece el fotógrafo, es decir, más profesional parece la persona que te está haciendo fotografía porque la percepción del cliente, la percepción de la persona que le estás haciendo fotos es que si la cámara es grande, tiene que ser bueno lo que salga de la cámara y a veces no. A veces de una cámara más pequeña sale mejor calidad en la fotografía y en el video, es decir, el tamaño muchas veces no importa. Por otra parte, si tú tienes una cámara pequeña, te va a beneficiar mucho en el espacio, te va a beneficiar mucho en el peso a la hora de hacer eventos largos, estar mucho tiempo con la cámara en la mano, moverte de un lado hacia otro. A lo mejor eres de las personas que le gusta viajar y lleva su equipo fotográfico y cada centímetro en la mochila cuenta, cada libra en la mochila cuenta. Y una vez que has pasado 5, 6, 7 horas caminando, es 1 libra de menos que estás cargando. Es un espacio mucho más grande que tienes para poner otras cosas. Entonces, todo eso cuenta. Yo he pasado con esta cámara 2-3 horas en la mano y he pasado con otra cámara, con la D850, 2-3 horas con ella en la mano y es verdad que es pesada al pasar el rato. A no ser que tengas un brazo potente, puedes cargarla, pero hay diferencia en el peso. Entonces, cada cual se queda con lo que le conviene, cada cual se queda con lo que es mejor para ello. Entonces, ahí te dejo para que tú decidas. La Nikon D750 es una cámara full frame, es decir, tiene un sensor completo. La Sony A6500 tiene un sensor APS-C, es decir, un sensor de menor tamaño. Por tanto, es importante tener eso en cuenta porque en la Nikon no hay que aplicar factor de recorte, es decir, este 50 mm aplica como un 50 mm, pero en el caso de la Sony no. En el caso de la Sony hay que aplicar un factor de recorte que en esta cámara es específico 1.5. Ese 1.5 se lo voy a multiplicar a 50 mm, que es el lente que tengo, y ese es el efecto del lente que va a aplicarse a la fotografía que estoy haciendo. No es un zoom lo que estamos haciendo, es un factor de recorte. Parece un zoom, da la impresión de que estamos más cerca, pero no es zoom.
Es un factor de recorte. Es como cuando estás recortando una fotografía a la hora de editar en Lightroom, es exactamente lo mismo o muy parecido. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta. Sensor más pequeño, APS-C. En este caso, hay algo muy importante a tener en cuenta que muchas veces las personas omiten o obvian, y es que ambas cámaras tienen 24 megapíxeles. Pero 24 megapíxeles en un full frame es diferente que 24 megapíxeles en un APS-C. En teoría pudiera ser lo mismo, pero no lo es, porque estos píxeles de esta cámara son más grandes porque tienen más espacio para poner 24 megapíxeles que en esta cámara. Por tanto, hay algo importante de entender. Si yo voy a hacer fotografías de ampliación, fotografías grandes, tengo que tener cuidado con la Sony porque tiene un sensor muy pequeño y una vez que yo haga un zoom o intente hacer una fotografía muy grande, puedo perder resolución. Eso es muy importante. Aquí voy a perder menos. No significa que voy a poder hacer fotografías de gran escala o de gran formato, porque fotografías de gran escala y gran formato, 24 megapíxeles, tengo que tener cuidado porque también puedo perder. Es decir, yo te recomendaría, si vas a hacer fotografías de gran formato, de gran escala, subir a unos 48 megapíxeles, 40-48 megapíxeles, porque es lo que te va a dar la mejor calidad en ese grande formato. Pero ten en cuenta eso. Entonces, nos lleva a un segundo aspecto, que es el ISO de la cámara. Tiene que ver con el tamaño del sensor y con la cantidad de megapíxeles. Bueno, algo más parecido, pero vamos a intentar entender algo. El ISO es como la luz falsa, es decir, el nivel de luz que puede crear ese sensor de acuerdo a las características de las cuales está hecho. En el caso de Nikon puede llegar a ISO 2800 y en el caso de Sony el doble, 25600, y expandido ambos pueden llegar a más de 51000 de ISO. Pero la realidad es quién hace fotografía en ISO tan alto. Prácticamente nadie. Es decir, estas cámaras no están diseñadas para sacar buenas fotografías en ISOs altos. De hecho, muy pocas veces yo utilizo el ISO por encima de 2000, de 2500, porque ya en esos valores la calidad de la imagen es de tal grado que yo al menos no estoy dispuesto a sacrificar la calidad de esa imagen. Sí, puedo arreglarlo en Lightroom una vez que esté editando en el panel de detalle, como te enseñé aquí en este video que te estoy dejando. Y sí, puedo disminuir el ruido de la fotografía cuando hay ISO alto, pero también tienes que saber que cuando tú estás eliminando ruido en la fotografía, estás eliminando detalle. Y en alguna fotografía, como pueden ser fotografías de arquitectura, fotografía macro, la pérdida de detalle es clave en el resultado de esa fotografía porque depende mucho de las esquinas, la parte de la textura, todos esos puntos muy importantes a veces en la fotografía se camuflan cuando hay mucho ruido y verdaderamente al día de hoy puede ser un error fotográfico tirar con ISOs muy altos. Por tanto, el ISO no es una cosa que a mí por lo menos me mueve el piso a la hora de determinar cuál de las dos cámaras es la mejor. Así que nada, en ambas se puede expandir bastante, pero esta puede subir el ISO más que esta. Pero nada, no hay diferencia. La Nikon puede hacer 6.5 fotografías por segundo, casi 7. Y en el caso de la Sony puede hacer 11 fotografías de disparo por segundo, casi el doble. Entonces, 6.5 puede no ser suficiente, pero es una ráfaga buena. Es decir, te puedes defender, puedes coger un poco de práctica y puede ser que sea bastante bueno. En el caso de la Sony, tiene 11, obviamente ya tiene el doble, pero para fotografía de acción, que puede ser fotografía de deporte, fotografía de naturaleza, donde le estamos haciendo fotografías a animales, sobre todo mariposas, ardillas, fotos que te voy a dejar por aquí para que vayas mirando. Ni contar con la Nikon 6.5 no te sirve, vas a perder muchísimas tomas importantes en una ráfaga que intentes hacer. Es decir, si estás pensando ir a hacer fotografía de naturaleza, ni valores esta cámara. No valores la D750 porque 6.5 no es nada. Pero la Sony, que tiene 11 ráfagas de disparo, es bueno, es mejor. Pero tampoco te hagas mucha ilusión. Fotografía de deporte necesita subir un poco más, ir a otros valores, porque tampoco es que 11 fotografías en ráfaga sea la gran cosa. Pero es mucho mejor. Estamos hablando del doble de fotografía y vas a poder tomar muchas más fotos en
un segundo. También sirve para ahorrar mucho tiempo cuando estoy haciendo algún tipo de técnica con algún modelo y ese tipo de transición donde la persona hace su movimiento buscando, tú vas captando imágenes en todo el tiempo que la persona se va moviendo y puede ser que dentro de 11 fotografías recuperes una o dos fotos buenas. Eso en la Nikon no lo vas a poder hacer. Déjame decirte, Sony tiene 8 veces el número de puntos de enfoque que tiene el sensor de la Nikon. Y es algo que no sé qué esperan estas cámaras Nikon para mejorar en su construcción. Porque el Nikon tiene 51 puntos de enfoque en su sensor, 51 puntos de enfoque. Esta cámara, la Sony A6500, tiene 425 puntos de enfoque. Cuando tú ves a través del sensor de la cámara, esa parte que tú ves, prácticamente toda la pantalla la puede enfocar Sony. Nikon no puede enfocar porque son 51 puntos de enfoque. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que esta cámara, la Nikon D750, solamente tiene detección de rostro. Cuando tú le estás haciendo fotografía a alguien, ella puede detectar el rostro de la persona y lo enfoca. La Sony llega a tener detección de ojo, que es mucho más específico. Una cámara de Sony, mucho más económica, puede tener tanta cantidad de puntos de enfoque como posiblemente nunca lo vaya a tener una cámara de Nikon. Y eso es algo extremadamente importante. Ten en cuenta eso siempre, busca los puntos de enfoque, lee acerca de los puntos de enfoque y por qué es importante que un sensor tenga la mayor cantidad de puntos de enfoque posible. Lo vas a notar si algún día haces foto con una cámara que puede hacer detección de ojo, lo vas a notar como cuando una persona se mueve y la cámara atrapa el ojo de esa persona, constantemente va a mantener la cara de la persona enfocada y el ojo de la persona enfocada. Y eso es algo vital en la fotografía, porque cuando tú estás haciendo fotografía a personas o animales, una de las cosas que más llama la atención en la fotografía son los ojos. Va directamente, la vista de nosotros va directamente ahí. La vista de cualquier usuario va directamente al ojo de la persona. Entonces, por eso es muy importante saber cuándo hacerle fotografía a un ojo y cuando está abierto, no dejes de enfocarlo. Siempre tienes que tenerlo en el foco, eso es muy importante. Cuando hablemos de video debemos ser bien sinceros y decir que entre estas dos cámaras hay una diferencia muy grande a la hora de hacer. La Nikon D750 solamente puede hacer videos en alta definición, no hace videos en 4K. La Sony sí lo puede hacer en 4K, pero en alta definición la Nikon puede llegar hasta 60 fotogramas por segundo. La Sony en alta definición puede llegar hasta 120 fotogramas por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en alta definición solamente vas a poder hacer tomas 60 fotogramas por segundo, disminuir la velocidad un 50% y llevarlo a 30 fotogramas por segundo y que te quede una cámara lenta un poco suave, un poco fluida. Pero en el caso de la Sony puedes bajar desde 120, 30 fotogramas por segundo y hacer una cámara lenta mucho más impactante. Ahora, si tú te dedicas a hacer fotografía de stock, video de stock, hoy en día los videos de alta resolución se pagan bien en los bancos de stock, pero los videos de 4K se pagan mejor. Un video de 4K puedes cobrar prácticamente el doble o el triple de un video de alta definición y con la Nikon no lo vas a poder lograr. Pero también tiene mucho juego a la hora de poder hacer transiciones en cámara lenta cuando estás haciendo algún tipo de video que quieres complementar con una sesión de fotos. Entonces te vas a quedar muy limitado a la hora de utilizar la Nikon. El modo de estabilización interno que puede tener una cámara a la hora de hacer una fotografía o de hacer una toma. La Sony tiene un modo de estabilización interna, es decir, ayuda a la estabilización de la cámara en la mano una vez que estás haciendo la toma, a que esa imagen sea más exacta, sea menos borrosa y haya menos movimiento de la cámara, tanto a la hora de obturar como a la hora de respirar, como cualquier tipo de movimiento que tú puedas estar haciendo con la cámara, tiene un sistema de estabilización interna que va mejorando a medida que van saliendo nuevas series, pero la A6500 la tiene. La Nikon D750 no tiene el sistema de estabilización interna, no lo tiene. Entonces, es mucho más complicado poder tomar fotografía con esta cámara y que se estabilice con respecto a esta cámara. ¿Qué pasa? El sistema interno que tiene esta cámara de una DSLR es una cámara que tiene un sistema de espejos. Ese sistema de espejos se compone
por un prisma y por un espejo que ocupan una gran capacidad dentro del cuerpo de la cámara, y quizás poner ese sistema de estabilización interna es mucho más difícil. No es lo mismo quizás estabilizar un sensor electrónico que estabilizar todo un sistema de espejos. Pero si estás haciendo fotografía con un trípode, le pones un trípode, nunca vas a necesitar el sistema de estabilización. Si haces fotografía de estudio, no necesitas el sistema de estabilización. Y si estás bastante práctico y dominas bien todos los aspectos de la cámara y tomas fotografía en una velocidad mucho más alta, 1 sobre 150, 1 sobre 200, no vas a necesitar el sistema de estabilización interna porque la captura es muy rápida y entonces ese aspecto no sería como muy importante a la hora de tener en cuenta. Pero sí tienes que tener en cuenta que si vas a hacer fotografías de larga exposición o fotografías donde vas a enlentecer el proceso de obturación, tienes que tener en cuenta que no tiene sistema de estabilización y te puede quedar ligeramente movido. Por ejemplo, te pongo un escenario, vas a hacer fotografías a un lugar donde hay muchas sombras, donde hay poca luz, donde tienes aspectos cambiantes de las sombras, las altas luces, donde se hace nublado de repente, y entonces empiezas a jugar con la velocidad del obturador porque ya la apertura del diafragma no te da más y no quieres sacrificar el ISO de la cámara, no quieres ponerle ISO a esa fotografía, y entonces empiezas a enlentecer el proceso de obturación con tal de que entre más luz a la cámara. ¿Qué pasa? Que no tienes el sistema de estabilización interna y puede ser que cuando llegues a la casa y veas todas esas fotos, la mitad de las fotos hayan estado borrosas, hayan tenido ligero movimiento por la ausencia del sistema de estabilización interna. Tenlo en cuenta. Pareciera que todo lo que digo hace que la Sony sea mejor cámara que Nikon, y en realidad no es verdad. Hay muchas opciones que convierten a esta cámara en una buena cámara, lo que son otro tipo de características. Por ejemplo, el tiempo de la batería. No importa en qué cámara de Sony estés, siempre vas a necesitar una batería extra. Las baterías de Sony tienen muy poca duración, tienen muy poco tiempo de vida y por lo general vas a necesitar una segunda batería. En el caso de Nikon eso no te va a pasar. El rendimiento y la autonomía de las baterías de Nikon son muy buenos. Otra cosa es que Sony no te vende el cargador de la batería. La Nikon viene con el cargador de la batería en la mayoría de las veces. Con la batería de la D750 vas a poder hacer aproximadamente 1250 disparos, aproximadamente. Con la Nikon te vas a quedar en 350. Otra cosa que es superior en esta cámara es el tamaño del píxel en el sensor. Ya te había hablado de eso un poco al principio, pero es importante recordarlo. El tamaño del píxel de este sensor es más grande que en este sensor, por tanto, lo convierte en una mejor cámara para fotografía, sin duda. Una mejor cámara. No hay una gran diferencia, pero la convierte en una mejor cámara. Otro aspecto, la Nikon tiene en la profundidad del color, en el dip del color, tiene 24.8, la Sony tiene 24.5. No es una gran diferencia, pero es una pequeña ventaja. También la profundidad del rango dinámico es mejor en la Nikon que en la Sony, y eso es algo muy importante. En la Nikon tenemos hasta 14.7 y en la Sony tenemos hasta 13.5. Eso no es una gran diferencia, pero cuando estás haciendo fotografías en HDR, fotografías en un alto rango dinámico, donde hay una gran exposición de las sombras y donde se toma la mayor cantidad de información en las luces y eso se complementa y se hace una fotografía, vas a notar que en la Nikon hay mucha más capacidad de atrapar la información de la sombra y hay mucha más capacidad de discernir la información de las altas luces y poder atrapar esa información que hay detrás de las altas luces que muchas veces no se puede ver porque la fotografía parece que esté quemada. Muchas veces para poder calmar un poco las altas luces lo que se utiliza es un filtro de densidad neutra o un filtro polarizado que te ayuda mucho a controlar esos aspectos, pero el rango dinámico de la Nikon es mejor. Las cámaras tienen conexión inalámbrica, pero la Nikon no tiene conexión de Bluetooth. Sí lo tiene la Sony, y la Nikon no tiene función de webcam, sí lo tiene la Sony. Es decir, en alguna forma puedes ajustar esta cámara y que te sirva como una webcam. Si haces un sistema de conexión con tu computadora, te puede servir como webcam. La Nikon no te sirve como webcam. El precio, que al final es una de las cosas que nos interesa. A día de hoy, en muy buen estado, no nuevas, en muy buen estado, el cuerpo de ambas cámaras lo podemos encontrar entre $900 y $925 aproximadamente.
quizás te lo puedes encontrar más barato, quizás si la cámara está un poco más usada te lo puedes encontrar con mucho descuento. Pero ¿por qué no ha disminuido tanto de precio? Porque las características de estas cámaras siguen siendo usables, siguen siendo muy buenas y siguen ofreciendo mucha calidad a la hora de hacer fotografías y videos. Verdaderamente valdría la pena invertir en ellas. Pudiese ser una buena opción a la hora de empezar, porque con un presupuesto un poco ajustado yo puedo comenzar con estas cámaras y hacer trabajos completamente profesionales, hacer trabajos de boda, secciones, videos en exteriores, si te quieres grabar para tu blog, si quieres hacer videos para bancos de stock, si quieres vivir de la fotografía y ganar dinero de la fotografía y rondas aproximadamente con ese dinero, estas cámaras siguen teniendo peso, siguen teniendo valor. También échale un vistazo a las otras cámaras, la A6600 y la D780, que han venido a sustituir a estas cámaras. Tienen un precio un poco más caro, ya te la puedes encontrar con unos 400, 500 dólares adicionales, y muchas veces ese es el valor de un buen lente, de un buen objetivo. Y te ayuda mucho a complementar tu equipo. De esta forma llegamos al final del video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Espero toda esta información que estuvimos compartiendo te sirva para complementar tu equipo fotográfico, o si necesitas iniciarte un poco más allá en el mundo profesional y parte de esta información te sirva para continuar buscando una cámara ideal para que puedas continuar y avanzando en el mundo de la fotografía. Yo soy Alex Mursuli, déjame saber en los comentarios qué te pareció todo lo que estuvimos viendo y nos vemos en un próximo video. Chao.